Buen día, doctor. Buen día, doctor. En un momentito más vamos a empezar. Todavía hay algunos que están en la sala de espera, ya ingresarán. Bueno, en la clase de hoy día tenemos que ver la segunda parte que corresponde a las tumoraciones cutáneas faciales. Ya la semana pasada habíamos dedicado el tiempo para ver todas esas lesiones cutáneas faciales de tipo benigno que nos afectaban. Y habíamos mencionado varias de ellas de acuerdo al origen que éstas tenían. Hoy tenemos que ver fundamentalmente 3 lesiones malignas que son las más importantes y que las que más seguramente en su práctica profesional van a ustedes a encontrarse. Ya les voy a compartir la pantalla. Por favor, me comunican si ya ha cargado para que podamos ver y dar inicio a esta explicación. ¿Ya se la ve? Sí, doctor. Entonces, ya como les dije la anterior vez, es bien importante que hagamos un recuerdo sobre lo que representa, ¿no es verdad?, la región de la piel. Es decir, la piel, como ustedes ya saben, es el órgano más grande de nuestra economía. Recubre todo nuestro cuerpo, lo protege. Ya hemos visto, por ejemplo, cómo en las quemaduras, al destruirse la piel, ¿no es verdad?, se nos produce un desequilibrio hidroelectrolítico importantísimo que afecta y pone en riesgo la vida misma del paciente. Pero la piel no solamente está sujeta a ese tipo de lesiones, a ese tipo de agresiones, como las heridas, como las quemaduras o las dislaceraciones. También le afectan a algunos tipos de tumores, entre ellos los benignos y los tumores malignos, ¿no es verdad? Hoy nos tenemos que referir a esas neoplasias de tipo maligna que afectan a nuestra región cutánea. Y para ello es necesario que tengamos que avanzar y ver lo que representan esas lesiones malignas. Aquí tengo un pequeño problema, ahora sí. Bueno, dentro de las tumoraciones cutáneas malignas que afectan a la región de la piel, debemos también constatar que la piel está sujeta constantemente y está expuesta a una serie de traumatismos que logran dañarla. Entre ellos, por ejemplo, factores externos como factores carcinogénicos como la radiación solar, algunos químicos que están suspendidos en el ambiente, o también, por ejemplo, tipos de polución en nuestras ciudades que están completamente contaminadas y que van a actuar, ¿no es verdad?, desarrollando o malignizando algunos tipos de lesiones. Por ejemplo, las cicatrices que podemos tener en nuestra piel pueden llegar a desarrollar neoplasias por estos factores externos que les menciono. Lo mismo que las ulceraciones. Ahora bien, hay determinados tipos de piel, como la piel de la raza blanca, por ejemplo, que es bastante más expuesta a este tipo de lesiones que pieles que tienen más factores protectores como los factores melánicos en las pieles de color. Sin embargo, en nuestro medio hubo hace algún tiempo un estudio muy importante que se hizo en la Universidad de La Paz, en la UNSA, y se vio que en algunas regiones geográficas de nuestro país existían bastante más incidencia de estas lesiones malignas que en otras. Así, por ejemplo, se vio que en las regiones altiplánicas bolivianas, ¿no es verdad?, habría un mayor grado de desarrollo de estas lesiones malignas frente a regiones como la de los valles o de los llanos orientales. Y esto debido a la altitud.
Es decir, en ciudades bastante más altas como La Paz o Potosí, por ejemplo, donde hay 4.000 metros de altura, por ejemplo en Potosí, o 3.600 en la ciudad de La Paz, la atmósfera es bastante más delgada y permite mayor radiación de la radiación ultravioleta, que son los factores indudablemente que van a desarrollarnos este tipo de lesiones. De tal forma que se concluyó que en nuestro medio, en nuestra raza autóctona, se ha encontrado una incidencia alta de este tipo de lesiones malignas y además en formas mucho más agresivas. Además está decirles que también la localización donde estas lesiones han de asentar, como ser, por ejemplo, piel expuesta en la región facial, en las manos o incluso en el cuello, hay muchísima mayor incidencia de encontrar estas lesiones en esas zonas. Así se ha visto, por ejemplo, que la piel facial tiene más o menos un 90% de incidencia en la presencia de estas lesiones, ¿verdad? Ahora, son lesiones bastante más frecuentes también en los varones, más que en las mujeres, y mucho más frecuentes en personas de la tercera edad antes que en los jóvenes y en los niños. Y tal como les dije hace un momento, es mucho más frecuente la incidencia en zonas altiplánicas antes que en los valles y en el trópico de nuestra nación. Esto es bien importante que aprendamos a reconocer la etiología de estas lesiones. Existen dos tipos de factores desencadenantes y factores malignizantes. ¿Qué son los factores desencadenantes? Son factores como, por ejemplo, la radiación solar, como, por ejemplo, algunos químicos derivados del petróleo que se encuentran suspendidos en el aire, ¿no es verdad?, que van a generarnos la metaplasia celular necesaria para producirnos la lesión. Es decir, esa agresión que nuestra piel sufre, la piel descubierta de la cara, por ejemplo, que sufre por esos factores, han de producirnos la lesión. Pero también hay factores malignizantes. Los mismos factores pueden actuar sobre lesiones benignas que ya en nuestra piel preexisten. Por ejemplo, tumoraciones benignas como quistes, como tumoraciones melánicas, esos llamados lunares, naturalmente, que llegan a malignizarse por la acción de estos factores externos que acabamos de mencionar. En cuanto a los estudios de la histopatología, se ha visto que el 95% de los casos, en el 95% de los casos, se trata fundamentalmente de dos tipos malignos de lesión que afectan a nuestra piel. Hablamos del carcinoma vasocelular y del espinocelular. Y nos restaría un porcentaje pequeño, que es el llamado melanoma maligno, afortunadamente pequeño en su incidencia porque es terriblemente agresivo, pero que sin embargo se ha visto que su incidencia ha aumentado en un 50% en las últimas décadas. Vale decir, estos tres tipos de lesiones malignas prácticamente se llevan el 100% de todo lo que es la histopatología de las lesiones malignas de la piel facial. En cuanto al epitelioma vasocelular, empecemos por él. Es el más frecuente de estos tumores malignos que afectan a nuestra piel. Es una lesión que ha sido descrita por un inglés, Jacob, ya en 1827, y se trata de una formación tumoral cutánea maligna, muy frecuente. Se localiza en áreas expuestas, la cara, las manos, el cuello, y con mayor incidencia en personas de piel clara, aunque como dijimos en nuestro medio, se ha descubierto que también este vasocelular incide en nuestra raza autóctona por esos factores de altitud que hemos mencionado y por la mayor radiación solar que existe en esas regiones. Es una lesión que afecta más a hombres que mujeres en grandes proporciones y fundamentalmente se encuentra presente a partir de la edad media de la vida. Es bastante más rara en jóvenes y en niños en su presentación. El vasocelular
Es una formación nodular brillante, a veces oscura y de crecimiento muy acelerado, altamente recidivante en cuanto esta lesión es resecada insuficientemente. Es altamente sangrante, nos forma costras, nos forma úlceras y se recidiva con suma facilidad. Es una lesión cutánea que no llega jamás a cicatrizar. Es invasora a piel sana y su origen se encuentra, su origen histopatológico, en las células de la capa basal de nuestra piel. De ahí su nombre, vasocelular, porque su origen está en las células de la capa basal cutánea. Aquí tenemos una imagen de esta lesión vasocelular y tiene un efecto realmente importante por su localización. Fíjense ustedes que se encuentra situada muy próxima a un orificio natural como es la región orbitaria, la región de los párpados, una lesión ulcerativa, formadora de costras, como vemos en la imagen, altamente sangrante, invasora a piel vecina, vemos aquí cerca ya al canto externo del ojo, invasora ya incluso a la mucosa ocular, y hemos dicho de inicio cuando hablábamos de las generalidades de las tumoraciones que una lesión tumoral maligna es tanto más agresiva cuanto más próxima se encuentre a orificios naturales, en este caso la región orbitaria, en razón precisamente de esa transformación de epitelios entre epitelio cutáneo y epitelio mucoso. En ese punto de transición, las metaplasias celulares se han de dar con mayor frecuencia. Aquí tenemos otra imagen del famoso vasocelular, pero de forma nodular, también próximo a un orificio natural como es la región de las fosas nasales. Son dos formas de presentación de esta lesión vasocelular. El tratamiento de estas lesiones vasocelulares es expresamente quirúrgico, es decir, requieren de una exéresis amplia de la lesión, dejando márgenes muy amplios, llevándonos prácticamente incluso tejido sano circunvecino, tanto en superficie cuanto en profundidad, para garantizar la no recidiva de la misma, dado de que la alta recidiva es lo más próximo a que pueda producirse como una complicación de esta lesión. Y más aún, si esta lesión está en las cercanías a orificios naturales de nuestra cara, como ser boca, párpados, fosas nasales o conductos auditivos. El pronóstico de la lesión suele ser bueno, tanto en cuanto lo diagnostiquemos prontamente, realicemos una exéresis y una resección amplia de la lesión con márgenes amplios de seguridad y fundamentalmente garanticemos la no recidiva de la misma. Si es que la recidiva se da, es bastante más agresiva la lesión y naturalmente ha de provocarnos lesiones importantes por sus metástasis hacia el sistema nervioso central y hacia el sistema óseo. Veamos ahora lo que ocurre con el otro tumor maligno que representa al espino celular. Es también una lesión frecuente, aunque menos que la primera, y que se ha de encontrar también en zonas descubiertas de nuestra piel, vale decir cara, manos y cuello. Igualmente afecta más a hombres que mujeres, rara en niños, aunque sí se la puede encontrar con mayor incidencia que la anterior, y fundamentalmente esta es una diferencia, suele afectar a las mucosas, es decir, la otra también afectaba a las mucosas pero por invasión. En cambio, el espino celular suele iniciarse en el tejido mucoso y su origen está en la capa espinosa de la piel. De ahí su nombre, espino celular, porque su origen histopatológico se ha de dar en las células espinosas de la piel. Es altamente invasora hacia regiones vecinas y de un crecimiento realmente acelerado. Es una lesión o se trata de una lesión dérmica ulcerada de bordes gruesos, fibrosados, sangrante, muy dolorosa,
suele infectarse y necrosa la piel vecina, motivo por el cual ha de dar un mal olor cuando esta lesión se nos presenta. Forma costras y con facilidad esa necrosis ha de ir destruyendo los tejidos circunvecinos. Tardíamente, no prontamente, afortunadamente tardíamente, da metástasis a pulmones, cerebro y huesos, de tal suerte que siempre nos deja el espinocelular la posibilidad de una resección completa antes que las metástasis pudieran haber partido. Aquí en esta fotografía tenemos un paciente con una lesión espinocelular, tal cual se las describí como una lesión ulcerativa, rodeada de un halo, de un borde fibrosado, indurado, ¿no es verdad? Sangrante, formador de costras, necrotizante hacia tejidos vecinos, maloliente y que naturalmente ha de ir creciendo, destruyendo tejidos de la vecindad. Y lo mismo, su vecindad hacia orificios naturales de nuestra cara, naturalmente la hacen bastante más agresiva. Este es otro tipo de lesión, también espinocelular. Vean ustedes que ya la formación del halo fibroso está comenzando. Se encuentra situado en la punta de la nariz en este paciente. Y aquí sí les puedo hacer notar un defecto que vale la pena aprender de él. Si ustedes ven, por ejemplo, el diseño que se hizo para la resección de esta lesión es claramente defectuoso, ya que, por ejemplo, este margen de resección que se ha diseñado está demasiado próximo a lo que visualmente notamos como margen externo de la lesión tumoral. Sin embargo, aquí sí encontramos, diremos, unos 4 o 5 milímetros de piel sana que nos estamos llevando en el diseño para poder garantizar la no recidiva de la lesión. Algo que no ocurre en estos márgenes, en este de acá arriba y en este de abajo, donde estamos prácticamente en el mismo borde de la lesión tumoral. Resecciones insuficientes son las que nos van a dar naturalmente la posibilidad de la recidiva de estas lesiones. Es importante que también hagamos el tratamiento radical de esta lesión, una exéresis amplia. Si existen ya ganglios tomados en las regiones cervicales o submentonianas, va a ser necesario que también nos llevemos esos ganglios, porque a partir de ellos han de empezar las metástasis fundamentalmente al sistema nervioso central. Y si se detectan metástasis, naturalmente que va a haber que hacer un tratamiento oncológico complementario para la resección quirúrgica, como ser la cobalto y la quimioterapia, que han de ser elementos que nos van a coadyuvar en el tratamiento radical de la lesión. Repito una vez más, es importante una exéresis radical muy amplia de la lesión, dejando márgenes amplios tanto en superficie cuanto en profundidad para poder garantizar la no recidiva de la lesión. Este es otro ejemplo que tenemos de un espinocelular en la región occipital de este paciente. Y noten ustedes que ya aquí sí se ha hecho un diseño bastante más amplio, ¿no es verdad?, para resecar este enorme espinocelular que encontramos en la región occipital. Una vez realizada la exéresis de la lesión, naturalmente que nos deja un defecto bastante grande que ya tendrá que ser reparado en base a colgajos y la aplicación de injertos de piel para cubrir los defectos que la resección amplia nos haya podido producir. El pronóstico es muy variable. Y digo variable porque depende exclusivamente de la amplitud de la exéresis tumoral que tú hagas. Depende del estado de avance de la lesión. Si ya tenemos ganglios, por ejemplo, afectados y tumados, naturalmente que el pronóstico se ensombrece. Sin embargo, si llegamos a hacer un diagnóstico precoz y una resección amplia sin que a los ganglios estén tomados, el pronóstico es bastante más favorable. Si hay recidivas que son muy frecuentes cuando se hacen resecciones insuficientes, naturalmente que el pronóstico también se ha de ensombrecer.
Y prácticamente ya para concluir, veamos el último tumor maligno que afecta a la región cutánea de la cara, de las manos o del cuello, y se trata del melanoma maligno. En esta parte del tema yo quiero que tomen ustedes en consideración un detalle que hasta el momento en las dos lesiones que les acabo de describir, hemos descrito cómo empiezan las lesiones, cómo las encuentras a las lesiones, qué elementos clínicos tienes para poder diagnosticar. Lamentablemente en esta lesión, en el melanoma maligno, esa circunstancia no la vamos a poder encontrar. Lastimosamente es una lesión tumoral demasiado agresiva y sobre todo imprevista en su comportamiento. Es decir, no tiene un patrón de presentación. No podemos decir claramente si este es un melanoma o no lo es de acuerdo a las características clínicas que estamos viendo en su lesión. Se origina fundamentalmente en las células formadoras de melanina, en esos melanocitos que son los encargados de darnos la coloración característica de la piel. Ese es su origen. Y suelen crecer invadiendo piel y tejido sano. Y su crecimiento, lo contrario que lo de las anteriores, ha de ser demasiado rápido y altamente invasor hacia los ganglios linfáticos y vasos venosos, por lo cual nos van a dar metástasis demasiado tempranas. Prácticamente, ya se dice como una consigna clínica, cuando has podido diagnosticar un melanoma, ya debes presumir que las metástasis han partido a partir de la lesión que has descrito. Es más frecuente en hombres que mujeres, más frecuente en la edad media de la vida, aunque sí se han visto varios casos en los extremos de la vida, en ancianos y en niños. Su incidencia indudablemente es mayor en áreas descubiertas de nuestra piel, es decir, la cara, las manos y terciariamente la región cervical. Su forma de aparición, como les dije, es imprevista, no sigue un patrón de conducta, por tanto su forma es bastante irregular. Puede presentarse como una mancha plana en nuestra piel o una pequeña lesión solevantada ligeramente, de un color también muy variable, que puede ir desde el negro más oscuro, pasando por el color marrón y llegando incluso a ser de una mancha de color blanca. Su crecimiento es muy rápida. En pocos días, en pocas semanas, diremos, esta lesión logra duplicar, incluso triplicar su tamaño. Se ulcera y sangra con facilidad, ya en una etapa prácticamente terminal, formándonos costras enormes y una diseminación amplia por vasos venosos y por vasos linfáticos, especialmente hacia el cerebro del paciente. Son lesiones, y esto es bien importante para que ustedes clínicamente puedan diferenciar este melanoma maligno con lo que la clase de la semana pasada habíamos visto que eran los lunares simples, es decir, esas lesiones melánicas benignas. ¿Cómo diferenciamos un lunar de un melanoma? Los melanomas son apilosos, es decir, no tienen formaciones de pelos. En cambio, las lesiones melánicas benignas, los lunares, sí son pilosos. Nosotros cogemos una lupa y vemos que sobre el mismo lunar benigno puede haber crecimiento de pelos. En el melanoma esa circunstancia no se va a dar jamás. Son apilosas, es decir, se destruye el folículo piloso en el melanoma maligno y esa es una clara forma de poder distinguir, y este dato es muy importante para realizar el diagnóstico diferencial con las lesiones melánicas de tipo benigno. Hemos dicho que el melanoma nos da metástasis sumamente tempranas y rápidas, fundamentalmente dirigiéndose por vasos venosos y linfáticos hacia las regiones pulmonares, hacia el cerebro y también hacia los huesos. Acá tenemos una lesión
típica de un melanoma maligno ya en forma ulcerativa, nos verá con gran destrucción de partes cutáneas, el núcleo de la lesión aquí marcado, muy próximo a un orificio natural, en este caso el canto externo del ojo, y naturalmente ya en un estado como este, nosotros podemos presuponer, ¿verdad?, que las metástasis han podido partir. Este es un caso que se dio ya un grado demasiado avanzado de este melanoma, que se dio en una ancianita de aquí de Santa Rita, de ese hogar de ancianos que hay en la calle Ravelo, donde llegamos a encontrar un melanoma en el globo ocular. Naturalmente, este es un caso ya terminal y casi nada se pudo hacer con este caso terrible que se pudo ver hace algunos años en el hospital. El tratamiento de esta lesión del melanoma maligno, naturalmente que es un tratamiento radical, es decir, y fundamentalmente muy agresivo y mixto en su conducta. ¿Eso qué significa? Que la exéresis tiene que ser demasiado amplia, llevándonos realmente tejidos importantes. Hay que hacer vaciamientos ganglionares bastante amplios también y coadyuvar este tratamiento quirúrgico con un tratamiento oncológico que vaya desde las radiaciones o los quimioterápicos según tengamos la invasión de los sistemas que hemos mencionado, a donde las metástasis se puedan dirigir. El pronóstico es verdaderamente malo, incluso cuando se lo diagnostica prontamente. Es decir, se ensombrece este diagnóstico en razón de la velocidad de sus metástasis. Ya les dije que como conducta previa tenemos siempre el criterio de mencionar de que si diagnosticamos un melanoma, ya debemos contar con que las metástasis se han diseminado y eso ensombrece naturalmente el pronóstico, dejándonos una muy escasa sobrevida en un caso de estos así diagnosticados. Eso es lo que quería mostrarles en la mañana de hoy para que ustedes tengan ya completo el tema sobre lo que son las tumoraciones cutáneas malignas que afectan a la región de la piel de la cara. No sé si tienen ustedes alguna duda o alguna pregunta. Si hay alguna pregunta que pueda ayudarlos a resolver, pueden por favor hacérmela. Adelante, chicos. Buenos días, doctor. Doctor, tenía una duda respecto a la imagen que vimos. En caso de que el tumor llegue a invadir lo que son los párpados o el canto del ojo y pueda invadir la estructura, bueno, la estructura ocular como tal, ¿hay alguna posibilidad de, no sé, algún implante o algo para salvar el ojo? Es decir, cuando tienes un caso tan grave como el de la ancianita esa que hemos visto, ahí lo que tienes que hacer es hacer un vaciamiento del globo ocular completo, incluso llevarte paredes orbitarias. No se llegó a hacer en este caso porque ya había una diseminación muy amplia de las metástasis hacia la región cerebral. Por tanto, ya en un caso tan avanzado como ese, un tratamiento quirúrgico sumamente agresivo no tiene mucho sentido. Y esa es una de las grandes dudas que tenemos en la medicina, ¿no es verdad? Es decir, ¿qué es lo que vas a buscar? Sabes que las metástasis han partido, que ya hay diseminación del melanoma en cerebro, en pulmones, etcétera. ¿Qué logras destruyendo prácticamente toda la región orbitaria de esa pobre paciente? Si la sobrevida no va a mejorar, ni el pronóstico tampoco. De tal suerte que esos valores tienes tú que mantenerlos siempre presentes y tener naturalmente que considerar esos factores. Ahora, si por ejemplo el caso se da de poder establecer que puedes controlar las metástasis porque no son muy amplias o porque todavía no han partido, naturalmente tienes procedimientos de reconstrucción facial que puedes utilizar. En este caso, si tú quieres, con implantes oculares, ¿no es verdad? O factores o elementos de reconstrucción de partes blandas, incluso de óseas, donde reemplazas los huesos que hayas podido extraer con aloplásticos, como las siliconas o algunos tipos de metales en base a titanio, por ejemplo. Son procedimientos quirúrgicos de reparación de la secuela quirúrgica que tú hayas podido dejar
como efecto del tratamiento quirúrgico que hayas impuesto. No sé si a eso te referías, Vale. Sí, sí, doctor, está bien, gracias. Y en caso de que llegaría a invadir lo que es el nervio ocular, entonces ahí sí igual ya no haríamos nada. Ya no tienes nada que hacer. Es decir, si tienes el nervio oftálmico, por ejemplo, o el nervio óptico totalmente tomado, obviamente la resección tiene que ser amplia. Es decir, si el nervio óptico está tomado, invadido por el melanoma, eso ya te implica que la parte del quiasma óptico, por ejemplo, está también afectada y eso ya está básicamente en tu cerebro. De tal suerte que en esos casos ya el tratamiento, diremos, no va a ser nada efectivo por cuanto las complicaciones de las metástasis son las que van a cobrar la vida del paciente. ¿Tienen Sí, alguna? doctor, muchas gracias. Bueno, chicos, eso es lo que hoy quería mostrarles. Hoy el viernes a las 9 tenemos las prácticas, no se olviden. Y la próxima semana, los que tienen prácticas conmigo de este grupo, les voy a pasar los links para que puedan ustedes conectarse y tengamos la práctica para poderla desarrollar de la próxima semana. Que les vaya bien y que tengan muy buenos días, muchachos. Hasta luego y que les vaya bien. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Hasta Gracias. luego, Igual. doctor. Gracias.